Lectura de los Hechos de los Apóstoles. After much debate had En taken aquellos place, días, después de una fuerte Peter got up discusión, and se said levantó to the Pedro y apostles dijo a and los worshippers, apóstoles y a los "My ancianos: brothers, Hermanos, you are all well desde los aware primeros that from the días, early como days saben, God Dios me made his choice escogió among para you, que los that through my gentiles mouth oyeran de mi the boca el Gentiles mensaje would del hear the word of the Evangelio y gospel creyeran. and believe. Y And Dios, God, who knows que the heart, penetra los bore corazones, witness by mostró granting the su Holy Spirit aprobación as dándoles he el did Espíritu us. Santo igual que a He made no nosotros. distinction No between us hizo and them, but distinción by faith entre he ellos y purified their nosotros, hearts. pues ha purificado sus Why corazones then con la are you fe. now putting ¿Por God to qué the test provocan a Dios by ahora placing on the imponiendo a shoulders of the esos discípulos disciples una a carga yoke que ni that neither our nosotros ni nuestros ancestors padres nor hemos we have been podido able to bear? soportar? On the contrary, No, we believe that we are creemos saved through the grace of our que Lord lo mismo Jesus ellos que in the nosotros same way as nos they. salvamos por la gracia del The whole Señor assembly Jesús. fell silent Toda la as asamblea they hizo listened. silencio para Paul and escuchar Barnabas a described Bernabé the y signs and Pablo, wonders que les that contaron God los worked signos y among the prodigios que Gentiles habían through hecho them. entre los gentiles con la ayuda de Dios. After they had fallen silent, Cuando James terminaron, responded, Santiago "My resumió la brothers, listen to discusión me. diciendo: He Escúchenme, has hermanos. described how Simón ha God first contado la concerted primera himself intervención with de Dios para acquiring from escogerse among un the pueblo entre los Gentiles a gentiles. people for his name. Esto responde The a lo words of the que prophets dijeron los profetas. agree with this, as is written. Después After this, volveré I para shall levantar return la and rebuild the choza fallen caída house de of David. David. From its ruins I shall Levantaré sus restore ruinas y and las raise it up pondré again, en pie, so that the rest para of que los demás humanity may hombres seek out the busquen al Lord, Señor y a todos los even all the gentiles, Gentiles on que whom llevarán mi he has nombre. invoked. Thus Lo says dice the el Lord, who Señor, accomplishes que lo these anunció things desde from of old. antiguo. It is my judgment, Por eso, therefore, a mi that we parecer, ought to stop no hay troubling the que molestar a Gentiles los to come to gentiles God, que se convierten. but tell them by Basta letter to avoid escribirles pollution from que no se idols, contaminen con unlawful la marriage, idolatría the ni meat of con la strangled animals, fornicación y and que no blood. coman sangre de animales Moses, estrangulados. from generations Porque now, durante has muchas had those who generaciones en la refrain from sinagoga leaving de every cada town, ciudad as han it leído a has been Moisés read in the todos los synagogue sábados every Sabbath. y lo han explicado. Verbum Domini. Proclaim God's marvelous deeds. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Sing to the Lord a new Canten al song. Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his salvation Proclamen day after día day. tras día su Of his victoria. glory among the Cuenten a los nations. pueblos su gloria, Among all sus peoples, maravillas wondrous a deeds. todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Say among the nations, Digan a los the Lord is pueblos, el king. Señor es He rey. has made the Él world afianzó firm, el not to be orbe moved. y no se He moverá. governs the Él people. gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Alleluia, alleluia, alleluia. My sheep listen to my voice. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, I know them. y yo las conozco y ellas me siguen. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. in my love. Permanezcan en mi amor. If you keep my Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Verbum Domini. Yesterday, we heard the gospel of Christ as the vine, and that he calls his apostles and all the disciples. Él llama a sus discípulos y todos los apóstoles a que sean ramas de la iglesia y que sean ramas de su viña. Podemos dar fruto Only because y tenemos vida únicamente porque estamos unidos a Él, union with him, en unión con Él. the possibility for this Y es ahí donde tenemos la posibilidad de ese tipo de vida y de dar fruto. do well. We don't No nos va bien, no hacemos cosas buenas por Él, a menos to him que estemos unidos a Él grace. y recibamos su gracia That grace that flows into y el poder de esa gracia que fluye into the en nosotros, como la savia fluye por las ramas de that we can bear. una vid, es cuando podemos dar fruto. In the next Bien, ahora, en la siguiente parte de lo que dice, to explain empieza a explicar el significado de esa parábola, and the branches. de la vid y los sarmientos. Begins today where El- first of all La primera parte, gives a command. primero que nada, da un mandamiento, y no da muchos mandamientos en el Evangelio de San Juan, según San Juan. Es muy raro que el Señor, de hecho, use el imperativo, Remain pero aquí dice, my love permanezcan commandment. en mi amor. Ese es el mandamiento. And the basis for that command Y la base de ese is as the mandamiento Father loves me, so es I love que you. así como el Padre Now, me that ama, yo love los amo. is freely given to us. Ese amor es dado a nosotros libremente. Any of our lives, Cuando examinamos nuestras vidas, see, well, de cualquiera de nosotros, carefully, podemos ver, we si don't deserve miramos con atención, nos damos cuenta que no lo I merecemos. don't know whether I deserve Yo a no break sé si yo today or anything merezca un commercials might descanso say, but o when I cualquier think cosa about what I el día de hoy, deserve, pero I get nervous. cuando me pongo a pensar sobre lo que yo merezco, me pongo nervioso. And this is something that's Y very, esto es algo que es muy importante. this love porque is freely given to Este us. amor nos es dado libremente. Don't deserve it. No lo merecemos. No es algo que podamos decir, Done all this good stuff, Señor, yo he hecho todas estas cosas buenas para ti. owe it to me. Me lo debes. This is perhaps something you can say. Tal vez es algo que pudiéramos decir si tuviéramos un contrato, pero no tenemos un contrato con Dios. Can't tell them what we No deserve. le podemos decir lo que merezcamos. If we start looking Y at si empezamos the way a we've broken mirar las covenant cosas en que hemos with him, quebrado la alianza, porque tenemos una alianza con Él, no un contrato, empezamos a ver las formas en que la hemos roto por nuestro pecado, entonces lo podemos ver incluso más claramente por qué no lo merecemos. this is Así que something that we esto es start off algo que, as the love that's con lo que comenzamos, con un amor que offered recibimos as a gift of libremente, ofrecido como un what he regalo de la infinidad. is part of Y this luego, covenant relationship lo que Él hace parte de esta relación of the de alianza, de esta unión de los sarmientos con la vid, es para permanecer command. And en mi then amor. what is Ese es su mandamiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que hacemos esto? Primero que nada, commandments? si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el modelo que vemos Is the interior life of the blessed, es la vida interior de la Santísima Trinidad, part of the great insight parte de John Paul the Great, la gran inspiración que el Papa Juan Pablo II nos enseñó. an aspect Es of que being made in the image and Un likeness. aspecto de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios Not only that we have significa no solamente que tengamos razón y voluntad, Thomas and others San emphasize, Tomás y otros but also enfatizaron, being sino que made in the también image and que likeness somos of God, hechos a imagen y semejanza de Dios, y esto significa imitar esta vida de la Trinidad. that in this case, Y en este caso, Jesus our Lord Jesucristo, nuestro Señor, His commandments. Again, guardó los mandamientos de su Padre. Nuevamente, esto es algo que Él repite en cada capítulo de Evangelio según San Juan, that he came not to do his own que Él no vino a cumplir su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre que lo envió.
No vine a hablar mis palabras, sino las palabras del Padre. Often in Nosotros tan a menudo, of individualism in our culture, por causa de nuestro pensamiento individualista en nuestra cultura, queremos enfatizar la necesidad de expresarnos a nosotros mismos. start focusing on Pero that, luego, we una go vez right que back empezamos to a enfocarnos en esto, regresamos al problema del pecado. so many of our Porque own self-expression tantas de nuestras propias expresiones propias provienen de dentro de nuestros corazones. a twistedness Y hay of the way cierta, we desire good. We desire good. cierta distorsión de la manera en que deseamos el bien. Deseamos el bien, pero usualmente lo deseamos de maneras desordenadas. Help me and about me. And I want to Nos express enfocamos en myself for nosotros myself. mismos, en enfocarme This has a mí become mismo, en yo. increasingly Y esto part of our education system. cada vez más se ha vuelto más parte de nuestro sistema educativo. Yourself, no matter Quiero expresarme right or a mí wrong. mismo, sin importar si está bien o mal. Quiero expresarme a mí mismo. Así que si yo siento interiormente que Disregards the way la that clase you de accuse it of literatura nominative, go ahead, express it. No, no está enseñando lo apropiado, no lo estudio. destroys our ability to Pero eso no tiene sentido, eso destruye nuestra habilidad de pensar. think parts of the education system. Estoy criticando un poquito aquí al sistema educativo, pero Here to do self- no estamos expression as the aquí highest para good. expresarnos a nosotros mismos It's como si rather eso fuera el Jesus, our el Lord, bien más grande, does sino más bien all the good. Jesús mismo hace lo que su Padre le ha ordenado y nosotros hemos de hacer lo mismo, cumplir los mandamientos que Cristo nos ha entregado. Así que esta unión con el Señor Going to be calling us to nos va a llamar words and his a commandments. cumplir su palabra y sus mandamientos. In John's Y como Gospel, dije, you don't see en el how Evangelio según San Juan no vemos que el Señor dé muchos mandamientos, no se usa mucho el imperativo. certainly in the other Pero Gospels, ciertamente en los demás evangelios lo vemos que hace eso, en el Sermón de la Montaña y en otros lugares. we need to Así que tenemos que and to leer las enseñanzas del Señor y cumplir sus palabras one of the means como uno de los medios branch para attached to Jesus mantener nuestra rama unida a Jesucristo, que es nuestra vid. Si queremos mantener esa unión, hemos de acudir a Él y escuchar sus palabras. when we speak about Y cuando hablemos acerca de realizar horas santas, keep in mind debemos de tener en mente this is about que not just a holy eso se hour. trata no solamente de una hora santa, porque We can use a veces podemos usar language ese lenguaje como si fuera un atajo, bringing sin out the point that we are to keep focused llegar al punto de que hemos de enfocarnos en la persona de Jesucristo. the one before Y whom we make that holy aquel ante quien realizamos esa hora santa, nuestro Señor y Salvador, the same one who spoke es el mismo quien dijo, quien habló las palabras del Evangelio. who Él es against us then quien nos habla. Entonces, cuando estamos realizando una hora santa, New Testaments debemos de traer nuestros Nuevos Testamentos, debemos de traer con nosotros nuestros begin with certain Evangelios. prayers and devotions Podemos empezar ciertas oraciones y devociones, pero focused only on debemos devotion. de pasar una hora santa. Pero si uno pasa una hora santa completamente dedicada a las devociones, se puede convertir en una manera en la que nosotros somos los únicos que le hablamos a Cristo y le estamos diciendo a Él nuestras devociones y oraciones, en lugar de venir con el Evangelio y permitir que Él hable to us. sus mandamientos a nosotros, permitir que sus palabras ingresen a nuestras mentes y sus palabras sean las que nos hablen a nosotros, para que en la hora santa Not so much estemos ahí no solamente, but to listen no tanto para hablarle al Señor, sino más bien para escuchar commandment, and that que lo que Él dice es un mandamiento y que ese mandamiento is a call for us to love him, sea un llamado a que lo amemos, y al amarlo, united with him. eso nos ha de mantener unidos a Él como ramas en una vid. Again, in our own Nuevamente, en nuestra propia cultura, somebody else's commands. tomar los mandamientos de alguien My own más. What about my Uno pregunta, self-expression and what's inside ¿y of qué me? tal acerca de mí, de mi propia expresión y lo que yo tengo por dentro? Stifle. Supriman algo de eso, suprímanlo. Commands are going to Sus mandamientos van a ser mejores. fact, though at De hecho, many stages en muchas etapas react vamos a reaccionar negativamente
ante sus mandamientos. There are many times we don't Hay muchas veces cuando no queremos escucharlos. know if I can do that. I don't know if I Decimos, can be faithful. no sé si puedo hacer eso, no sé si puedo ser fiel a ese mandamiento, no sé si puedo hacerlo durante toda la vida. We have, but Esa es una de las cosas que decimos, pero assurances, while we have esta es una de las trepidation and fear, maybe I won't afirmaciones que recibimos. live out his commands. Pensamos que no vamos a ser capaces de Because I vivir sus mandamientos. we can Nos also decimos, have an assurance soy débil, that gives us here, pero también I recibimos told you this so that my joy una afirmación. might be in you and your joy might be Cuando Jesús nos dice, os he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y la alegría de ustedes llegue a plenitud. O sea que part of the temptation. seguir los mandamientos de Cristo puede lucir difícil y es parte de la tentación que nos ha de presentar el maligno. Es decirnos, Didn't you have a great time? pero ¿qué tal Yeah, but I sure didn't like the hangover. cuando hiciste esto y lo otro? ¿Acaso eso no fue mejor? ¿No te divertiste mucho cuando te emborrachaste? Naughty, but kind of fun. ¿No lo pasaste muy bien? Puede que haya sido malo, pero ¿no te divertiste? Bueno, pero no es algo que nos haya dado To the hangover. una alegría eterna. Así como la borrachera se convierte en la resaca, de la misma forma, cualquier otro tipo de pecado se convierte en su propio tipo de resaca y arrepentimiento. Regret about sin after we, and the problem Cuando cometemos un pecado, después nos sentimos arrepentidos y la tentación es recordar lo que pensamos que es la parte buena, en lugar de recordar, como deberíamos, que element that the sin hay un elemento negativo hacia que meanwhile we're missing out resulta del on pecado. something that the sin Y cannot. por causa de eso nos perdemos una cosa que el pecado no nos puede dar, o sea, In la following alegría. Christ's Al commandments, seguir los mandamientos de Cristo, find a peace, encontramos una paz y una alegría que es duradera. and that this becomes part of our Y esto se convierte en parte de nuestro discernimiento de lo que está bien y está mal. that Empezamos a darnos cuenta que la virtud, and at first aunque sea difícil, al comienzo pueda que sea incómoda, es algo que decimos, no sé, pero al empezar a ingresar al proceso de vivir la virtud, al empezar a arrepentirnos de los pecados anteriores, al alejarnos de todo eso, entonces podemos llegar a esa alegría y el Señor desea que tengamos esa alegría, that lasts. que es duradera. He desires us to have Él desea que tengamos lo que San Pablo llamó esa paz que sobrepasa el entendimiento. this is his and he takes Esta es, in us being filled with joy. Él se alegra cuando So while we estamos llenos de alegría, así que get rid of estamos tratando de deshacernos the de kid who wants to play with la a chatarra. Es como un niño que quiere jugar con una caja. Lord wants to give us El Señor quiere que, mientras que el Señor quiere darnos un diamante, that joy. Él quiere que tengamos esa alegría, no una caja vacía, It's an allurement to have because that's what it's like. The outside of a box has porque advertised. así es el pecado. But it's an empty box. Una caja por fuera tiene un To have the un reality anuncio de lo que hay adentro, pero está vacía. Jesús quiere que tengamos la alegría de in un gozo the reading duradero. Acts of the Apostles. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, Shows a crisis. esto muestra una crisis There was a a través de la cual not hay una tentación de no seguir la palabra del Señor, a temptation to y una institutionalize tentación de institucionalizarlo en la iglesia, y más bien seguir los mandamientos they had within Judaism. que hemos tenido en el judaísmo. One of the problems that some of Y the uno de los problemas de algunos de los fariseos que se habían convertido es que seguían trayendo su pensamiento de fariseo. according to Pharisaism, De acuerdo a los fariseos, was circumcision, esta señal de la alianza era la circuncisión de los hombres, they began to y require. esto era algo que empezaban a exigir, Also would criticize y también solían criticar a San Pedro eating with por Gentile comer con los cristianos gentiles, and Paul for a San baptizing Pablo without por circumcision. bautizar sin circuncidar. Temptation was Y la tentación era que en lugar de seguir los mandamientos de Cristo, they were following the old estaban siguiendo la antigua alianza. circumcision that was a Y sign esa of circuncisión que era is what símbolo de la antigua alianza, eso es lo que estaban, understandable. eso es lo que les preocupaba. Es comprensible que hayan sentido esa angustia, pero Here we see that God aquí vemos que is doing something different Dios está haciendo algo diferente than join the old covenant. In fact, que unirse a la antigua alianza. De hecho, Galatians, St. Paul says, en Gálatas, San Pablo dice, si regresamos a la circuncisión, tenemos que volver a ingresar a esa antigua alianza, porque aquí ingresamos a una alianza en donde, una nueva alianza en donde el bautismo los hace ingresar a la nueva alianza, y esa es la clave. Y para Saint Peter spoke first. resolver ese problema, San Pedro habló primero. Y recuerda
recuerda de los primeros días. By the early days, he means something that happened 10 Cuando él dice los primeros días, se refiere a algo que ocurrió 10 años antes de esta conferencia, en el Concilio de Jerusalén. El concilio ocurrió alrededor del año 80, 81 después de Cristo. 10 años antes él había sido guiado por el Espíritu Santo para que fuera con algunos hombres a la casa de Cornelio y le predicase a él, de predicarle, porque él no sabía qué hacer. The Holy Spirit comes upon Cornelius. El Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su casa Prophesy and speak in y tongues. So then he empieza a baptizes profetizar. them. Así que entonces lo bautiza, pero no lo circuncida. And then Saint Paul Y and entonces Barnabas, and even San this Pablo y translation Bernabé, has y incluso Paul and esta Barnabas. traducción It's actually the other habla de way San Pablo y around. Bernabé. It's Barnabas. De hecho, es al revés, es Bernabé y San Pablo. Es significante por la siguiente razón. Barnabas is put Bernabé first. es puesto primero He was the one porque él fue by the Jerusalem community el que fue enviado por la comunidad de Jerusalén a Antioquía check on why the para Gentiles are accepting. averiguar por qué los gentiles estaban aceptando la And fe. then when he saw that this was Y luego cuando él vio que esto era real, él fue el que llamó a San Pablo. Así que a problem al identificar el problema entre los cristianos judíos de Jerusalén, first, el que le identifica eso es primero Bernabé y después San Pablo. Y esto es parte del problema aquí. Christians in Esos cristianos judíos en Jerusalén reassured. tenían que recibir una Barnabas and Paul reafirmación, así que God is doing these signs Bernabé y San Pablo están describiendo cómo Dios está realizando estas maravillas entre los gentiles. of Christ and he's baptizing them. James, this is the one who's Santiago, the Lord. este es Son, the brother of el Joseph. hermano del Señor, es Remember James and Joses in Mark chapter 6 verse 3? And that their mother is el hijo de Josías the wife of Clopas. y su madre era María, la esposa, la hermana de Coplas y hermana de la Santísima Virgen María. Esta era He became the bishop of Jerusalem la relación familiar. Él se convirtió en obispo de Jerusalén. De hecho, hasta el día de hoy, on the chair of St. James. That's the See of James. el obispo de Jerusalén se sienta sobre la silla, sobre la cátedra de Santiago. Así que Santiago, como The bishop of the city of Jerusalem, obispo de la ciudad de Jerusalén, habla acerca de Simon Peter. Simeón, o sea, Simón Pedro, And that this agrees with the prophets. Amos, y que esto está de acuerdo con los profetas. Amos capítulo 9, que cuando el Señor David, namely, bringing in habría de believers, reconstruir la choza de David, que en otras palabras significa volver a reunir a los creyentes judíos, que también iba a llamar a los gentiles. Incluso dice algo sorprendente, que los gentiles habían de convertirse en un pueblo. pick up on that. Bien, ahora nosotros no But analizamos eso, no nos damos cuenta de eso mucho, pero Goyim, en los años judíos, los Goyim se habían de convertir en los Am. Los Am the people of Israel. siempre se refiere al pueblo de Israel, el Am Israel, The Goyim refer to the en tanto que los Goyim se refiere a los gentiles. Ahora Dios ha hecho de estos gentiles un pueblo al unirlos a Cristo, no prescriptions of the law, al seguir, but no by the power of the Holy al seguir las prescripciones de la ley, sino que a través del Espíritu Santo ellos también son ramas, como lo dice San Pablo en Romanos. branches that are grafted Son ramas que están injertadas tree of Christ, en el árbol del olivo de Cristo. image of the En vineyard. lugar de usar la imagen de la vid, usa la imagen del olivo, pero están injertados. Belong to the Jewish people. Nosotros pertenecemos al pueblo judío por naturaleza. They begin to get Y entonces from the same tree. ellos también empiezan a recibir la savia del mismo árbol. Así que estos gentiles también están unidos a través del poder del Espíritu Santo They are y called to that están llamados a esa misma unión, para que en lugar de seguir los mandamientos de la antigua alianza, ellos también can hear the words of pueden Jesus, our escuchar las palabras de Cristo, nuestro Señor, seguir sus mandamientos y permanecer en su amor, as branches on the vine. como ramas en So una that vid. this is something that applies to Así most que esto of es us, algo que aplica a la mayoría de nosotros que provenimos de familias gentiles. something that continues to Y spread es algo que continúa part of the world. expandiéndose en todas And we partes del see mundo. now Y vemos ahora un gran movimiento en África. every year millions Cada año are now being grafted. miles de And in other musulmanes son injertados y en lugares como Mongolia, Indonesia y muchos otros países. also being grafted. Que ellos también están siendo injertados en nosotros. Invite and Y welcome nosotros all invitamos y damos la bienvenida a todas las naciones, because Christ has sent porque Cristo nos ha enviado, ese es uno de sus mandamientos, all nations para que salgamos
al mundo y prediquemos su evangelio entre todas las naciones para que todos los pueblos sean injertados en él y se conviertan en ramas en la vid única de Cristo y veamos esa vida y entonces no solamente reciban la alegría de Cristo, sino también una alegría que sobrepase todo entendimiento.